de la Agencia de Hidrocarburos, razón por la cual su hoja de vida ya está publicada en el SECOP. Y hablando de elecciones, Felipe, se está lanzando esta mañana a la piscina como candidato a la alcaldía de Bogotá, Gustavo Bolívar, que fue senador, el más petrista de los petristas, va a ser el candidato finalmente del pacto histórico para las elecciones del próximo mes de octubre. Sí, sabe que de la encuesta que están publicando me llama mucho la atención que el ganador en esa encuesta es el voto en blanco, lo que me llevaría a pensar que Gustavo Bolívar no va a ser alcalde de Bogotá. No lo veo entrando en la... Sí, ¿te acuerdas de que este año estrenamos la segunda vuelta, no? Sí, por primera vez en la esa historia. Esa va a ser la gran novedad para los bogotanos, Felipe. Claro. Pero ojo con Bolívar. Felipe, no lo descarte por una razón. Porque el presidente Petro es el presidente de la República, porque Bolívar es el candidato del presidente de la República y porque el presidente Petro fue alcalde de Bogotá, recuérdelo. Y en Bogotá dejaron una estructura política muy fuerte. Y pero ¿cómo está la imagen hoy en día del presidente Petro en Bogotá? Para quienes están diciendo que Gustavo Bolívar no tiene opción, quiero recordarles que el presidente Petro ganó las elecciones en Bogotá el año pasado. Sí, pero las últimas encuestas... Pero es que ahora no es candidato. Mencionado acá, y ya no es candidato, claro. Ahora, yo, pues, no sé, No, por ahí dos pero la vueltas, política es variable y Bogotá es difícil. Si el candidato fuera Petro, ganaría la alcaldía. Yo sé que Petro no es Bolívar, sé que Bolívar no es Petro. Pero el petrismo... Y que los votos no son endosables. Yo no lo veo en segunda vuelta. Yo en segunda vuelta estoy viendo... me puedo estar totalmente equivocado porque, pues, a Galán y a Oviedo. Que los votos no son endosables y que en Colombia no hay una historia de militancia partidista fuerte y la gente no vota entonces por el partido. En el año pasado votó por un partido y después vota por otro. ¿Usted cree que el Bolívar que se está lanzando esta mañana, ese Bolívar que apoyó a Primera Línea, el Bolívar petrista, superpetrista, usted tiene, lo ve, Héctor, con opciones de ser alcalde de Bogotá? No, pero sí creo que tiene una probabilidad relativamente alta de llegar a la segunda vuelta. Pero cualquier candidato le gana a Bolívar en la segunda vuelta, porque él genera una reacción. Él, no solo las heredadas del presidente Petro, que también, pero él como persona genera unas reacciones y un rechazo que le hace imposible alcanzar la mayoría absoluta de los votos que ahora se necesitan para ser elegido alcalde de Bogotá. Pero bueno, si llega a segunda vuelta, me imagino que él también se ve opción, es decir, porque Bogotá es una ciudad, Felipe, como usted lo sabe mejor que yo, contestataria, es una ciudad independiente, aquí no hay mucho voto amarrado, y aquí han ganado los movimientos independientes en los últimos años en las elecciones. Pero sabe que yo coincido con Héctor en el sentido de que, digamos que pase segunda vuelta por todo lo que están diciendo, porque Petro fue alcalde de Bogotá, porque tienen una infraestructura política, lo que usted quiera. Pero yo coincido con Héctor que si pasa Bolívar con cualquier otro, llámese Galán, Oviedo, Lara, lo que sea, yo creo que derrotan a Bolívar. Pero fíjese que yo ayer conocí una encuesta, Néstor, de Inbamer, sobre la favorabilidad en Bogotá. Me sorprendió que a Gustavo Bolívar lo conoce más del 60% de la gente. Es un conocimiento alto. Alto. Sí. Y la otra cosa que me sorprendió es que su negativo no es tan alto. Yo hubiese pensado que al haber sido él un apoyante claro de la Primera Línea y con toda esa controversia que se generó porque financió las viseras y la protección de los de Primera Línea y que mucha gente se vio afectada por esos paros y por esa violencia que se desató en Bogotá, hubiese pensado que el negativo era más alto y es igual en 27% negativo y positivo. Esa misma encuesta dice que podría estar entre segundo y tercer lugar, compitiendo, como ya lo señalaron, con Oviedo y con Galán. O sea que si se mete a la segunda vuelta, tiene una opción alta. Tiene una opción alta. No lo podemos descartar de plano. Por supuesto, Galán está empezando la campaña, pero yo no creo que podamos decir que Pero yo lo que creo es que si se mete a segunda vuelta con Galán o con Oviedo, ahí es donde la polarización podría llevarlo a la derrota. Felipe, sí, es que, Néstor, sí, pero la memoria del votante es cortica, Felipe.
El Bolívar que se está lanzando esta mañana seguramente va a ser un Bolívar de tono diferente al Bolívar activista que hace 2 años estaba armando a los muchachos de primera línea con las máscaras. Pero sabe que no, Néstor. Con los gases lacrimógenos. Sabe que no, él sigue en un tono muy confrontacional, muy beligerante, que lo que ha hecho es alejar a sectores de centroizquierda, sectores liberales, que fueron los que hicieron posible la elección del presidente Gustavo Petro aquí en Bogotá, para que alcanzara la no despreciable cifra del 58% obtuvo Gustavo Petro en la segunda vuelta en Bogotá. Y mire, si usted hace un recuento, Néstor, de los alcaldes de la capital, casi todos han pertenecido a una tendencia de centroizquierda, y más bien poco a la derecha. El alcalde Antanas Mocus, el exalcalde Lucho Garzón, el exalcalde Gustavo Petro, el exalcalde ladrón Samuel Moreno, la alcaldesa Claudia López. El único que se sale un poco de esa línea Peñalosa, más de centroizquierda, más progresista, es Enrique Peñalosa. Pero fue después de Gustavo Petro, que no es un dato menor para esos. Claro. ¿Y eso qué muestra? Eso muestra que hoy, digamos, Bogotá tiene un electorado mucho más liberal, mucho más progresista, sí, pero tenemos en esta elección un caso muy atípico. Primero, que se estrena en la segunda vuelta, que genera una dinámica de polarización, como lo decía Felipe. Yo sí creo que tiene muy buenas posibilidades de pasar a segunda vuelta Gustavo Bolívar, pero de perder contra cualquiera que lo enfrente en segunda vuelta, pierde Gustavo Bolívar. Y lo segundo es que Bogotá, Bogotá pero ahí coincidimos aquí, entonces ya varios. hace una suerte, sí, de acuerdo, hace una suerte de referendo Bogotá con el mandato presidencial. Históricamente en Colombia no ha habido presidentes de izquierda, entonces Bogotá jugaba una suerte de contrapeso. Aquí va a ser lo contrario. Felipe, lo que le sugiero para este tema de pronósticos electorales es que no mezclen, le recomiendo a usted, lo que usted quiere con lo que usted cree. Que eso es mal consejero en la política. No. Por eso le digo que es que uno no tiene la bola de cristal para saber qué va a pasar. Pero usted es que es una percepción, no es lo que llaman los gringos un wishful thinking, o sea, pensar con el deseo, sino que el país, la polarización del país se va a ver reflejada en la segunda vuelta en Bogotá. Claro, pero recordemos que no necesariamente hay segunda vuelta, o sea, se necesitan 2 condiciones para que haya segunda vuelta. Primero, que ninguno saque más del 40%. O sea, si hay alguien que saca más del 40%, se acaba la película. Exacto, se acaba la película. Y que el que gane, el primero le lleve al segundo por lo menos 10 puntos de diferencia. O sea, un 10%. Por dicho, entonces, si la elección es 40-30, gana el que saque el 40% de los votos. Eso es 40, para que no pase lo que ha pasado en las últimas elecciones, que hemos tenido alcaldes todos. Petro inclusive. Con el 30%. Con el 30 y pico. Entonces aquí se es alcalde. Y con unas mínimas diferencias, porque la diferencia entre Claudia López y Galán hace 4 años fue mínima. Mínima. Creo que fueron asustaría que hubiera menos 200.000 o 300.000 votos. Y la campaña se polarizara, pero pareciera que eso no va a ocurrir, y la campaña pues va a mantenerse más o menos fragmentada de manera incluso rara, porque a mí de todo lo que ocurre en la campaña o en la precampaña en la alcaldía de Bogotá, por supuesto lo que más me sorprende es el candidato Oviedo, que es un candidato que nadie conoce, que no sabe nada de Bogotá, que nunca ha trabajado en temas urbanos o de gobiernos de ciudades, y sin embargo encabeza todas las encuestas. Ese fenómeno solo se parece al de Antanas Mocus, que tenía una descripción parecida a la que yo acabo de hacer, y así lo eligieron alcalde de Bogotá. Un personaje que no sabe nada de la ciudad y que no sabe nada de los temas urbanos ni del gobierno de la ciudad. Pero fíjese, Héctor, que se sorprendería. Pero no me parece justa esa descalificación que está haciendo usted con Oviedo. Yo creo que... Porque ese es un hombre bastante estudioso. Cuénteme una cosa, ¿qué sabía Petro de Bogotá cuando llegó? Felipe, a ver, la precisión que quiero hacer es la siguiente, Héctor. El doctor Oviedo vive en Bogotá. Sí. El doctor Oviedo está dedicado porque cantó su candidatura a la alcaldía de Bogotá desde hace 1 año. De acuerdo. El doctor Oviedo está dedicado a estudiar. Y yo sí creo que hoy lo conocen, porque hay un trabajo por todas las localidades. Eso es como lectura Nippler, lectura rápida. Pero Héctor, fíjese que de los temas urbanos. No lo subestimaría y no lo descalificaría. La complejidad de la administración de un gobierno como Bogotá no se aprende. Pero si eso se aplicara en la política, entonces nadie hubiera podido postularse, porque la mayoría de los que llegan a los cargos de elección popular... Por eso hemos tenido gobiernos tan malos, claro. Por eso hemos tenido gobiernos
gobiernos tan malos. Me llama la atención que ahora nos parezca malo el caso de Oviedo y nos parezca bueno en muchos otros. A ver, Héctor, yo no sé a cuáles le parecen buenos, pero pues a Ricardo puede que le parezcan buenos unos y otros malos. A mí no me parece bueno ninguno. A mí me parece que hay que evaluarlo. Lo que pasa es que el señor Oviedo, las inclinaciones políticas no deben llevar a descalificar una candidatura. Yo no lo que estoy políticas o diferencias políticas no tienen por qué llevar a descalificar a un candidato. Lo que estoy diciendo, y sobre todo no tienen por qué descalificar mi opinión. Mi opinión es que ese es un personaje. Mi opinión es que ese es un personaje que no sabe nada de la ciudad, que nunca ha trabajado en temas urbanos, que no tiene ni idea de gobernar una ciudad y sorpresivamente, para mí, va punteando en todas las encuestas, pero no tengo duda que va punteando. Una cosa, todas las encuestas ganan. ¿Y qué sabía Claudia López de Bogotá, aparte de haber trabajado por allá en un puesto de tercera en el Sumapaz? Felipe. ¿Qué sabía Petro cuando llegó a la alcaldía de Bogotá? ¿Y qué pasó con Bogotá? Pues vaya y mire qué pasó durante Petro y qué pasó durante Claudia López. Entonces, descalificar un tipo estudioso como Oviedo. A ver, qué sabía Samuel Moreno de Bogotá, Felipe, o qué sabía Lucho. No, pues cómo llegar a robar. No, pues viven en Bogotá. Eso sí sabían. Y yo creo que es válido estudiar de Bogotá. Y claro que se permite aprender de la ciudad. El doctor Oviedo... O si no, cambiemos la ley y pongamos como prerequisito ser urbanistas o ser expertos en los temas de ciudad. No, yo quisiera... Le iba a dar un dato, no me han dejado dar un dato, Felipe, hombre. Sí, no diga. Qué pena, señor director. El doctor Oviedo... Si se queja el director ya estamos graves, ¿no? El doctor Oviedo, Aurelio, a modo de información simplemente, no lo hace mejor ni peor candidato. Está viviendo en el sur de Bogotá. En Bosa. Se fue a vivir a Bosa hace 6 meses para entender a la gente. Me parece que eso también es un esfuerzo que vale la pena. No, pero yo quiero decirle a Héctor que yo lo he escuchado es un 3 veces. Es un economista y está dedicado a entender los temas de Bogotá en el lugar. Lo he escuchado en 3 foros diferentes y su conocimiento de Bogotá es evidente. Se lo digo yo que he trabajado en Bogotá sumando y restando más de 8 años. Y es muy injusto decir que no sabe nada. Hoy en día se ha convertido en un experto y adicionalmente está viviendo la ciudad, no solamente en una localidad, sino en todas. O sea, se recorre la ciudad todos los días. Bueno. Pero volviendo al tema de Bolívar, que fue el que nos metió aquí al debate, yo le quiero dar los siguientes datos. Para pasar a segunda vuelta, anótemelo ahí porque me voy a comprometer con esta cifra. Si usted quiere pasar a segunda vuelta en la alcaldía de Bogotá, necesita mínimo 600,000 votos. Es decir, necesita estar por arriba del 20% en el porcentaje total de votos. Estoy trabajando sobre un universo de 3 millones de votos. ¿Quiénes tienen hoy condiciones para sacar más de 600,000 votos? Según las encuestas, 3 candidatos. Bolívar, Galán y Oviedo. ¿Qué va a pasar entonces? Va a pasar en segunda vuelta lo que han dicho algunos, pero hay que ver qué va a pasar en primera vuelta. ¿Sabe qué va a pasar en primera vuelta? ¿Qué va a pasar? Que va a empezar el voto útil, que va a decir, vea, a mí me gusta mucho Lara, pero resulta que yo quiero que pase a segunda vuelta sea Galán, o me gusta mucho Molano, pero yo quiero que pase a segunda vuelta sea Oviedo, y entonces vamos a tener 2 fases de campaña. Para primera vuelta, el voto útil, para ver quiénes llegan a segunda, y en segunda vuelta, los tocombol, o sea, los todos contra Bolívar. Vamos a ver si Bolívar aguanta, pero yo pongo a Bolívar fijo en segunda vuelta. Becasino lo dijo también y yo creo que en eso estoy de acuerdo, porque Bolívar sí puede conseguirse el 20%, que se consiga el 51% después en segunda vuelta, eso ya es complicado, pero pongámosle números y un pequeño recorderis, si me permite. Nunca en Bogotá, con contadísimas excepciones, la gente ha votado por el que sepa de Bogotá. Eso pues, Héctor podrá decir lo que sea, pero quienes hemos escrito libros y quienes hemos sabido Bogotá, hemos sacado el 1% usted de las sacó, esa me parece una buena referencia. Aurelio se dedicó a estudiar Bogotá. ¿Cuántos votos sacó usted cuando se metió en la candidatura de Bogotá, Aurelio? 35,000 votos y con el alcalde de Bogotá. Sí, bueno, es que en la cárcel. Y se extrapolan al país, si quiere. Me río, Aurelio, me río por su sinceridad, porque quiere decir, conocer a Bogotá no garantiza que sea bueno, que le vaya bien electoralmente. 7 de la mañana, 46 minutos, estamos a 3 meses exactamente de las elecciones que van a ser a finales de octubre. Superó muy rápidamente sus problemas económicos el doctor Bolívar, ¿no? El escritor Bolívar, ¿no?
Ah, sí, tiempo récord. Primero dijo, no, es que Felipe, primero dijo que no quería el sueldo. 3 meses que no sabía porque tenía que mantenernos activos en Miami, que no le alcanzaba el sueldo de senador, que él tenía una casa por allá y unos yates o no sé qué cosa, y en 2 meses superó su crisis económica, cosa que le celebro, pero que nos cuente cuál es la fórmula. Felipe, lo que hay que preguntarle ahora al doctor Bolívar, que está lanzando, repito, su candidatura esta mañana, es la misma pregunta que se hacía Héctor sobre Daniel Oviedo. ¿Y él qué sabe de Bogotá? Nada. Esa pregunta es para todos los candidatos, porque si usted se la aplica a Oviedo, y está bien exigirle a los candidatos que sepan de Bogotá, que sepan de la ciudad, pues obviamente también hay que preguntarle a Bolívar qué sabe de la ciudad. No, y el hecho de que vivamos en Bogotá no nos hace conocedores de Bogotá. Néstor, yo llevo 50 años de los 63 que tengo viviendo en Bogotá y no conozco Bogotá, no lo conozco. Es decir, a mí me dicen cuántas localidades tiene Bogotá y hasta llegué, ¿no? Entonces pero eso vamos, tampoco lo vuelve con... Ahí hay conocedores de Bogotá como Carlos Fernando Galán, por ejemplo. Yo asumo que el señor Oviedo se ha dedicado a estudiar el tema de Bogotá como efectivamente lo ha venido haciendo. En el último año, sí, claro, y además con una experiencia inmersiva. Se fue como a un zoológico a vos a ver cómo vivían los pobres. Me parece irrespetuoso de su parte. No, lo irrespetuoso es de parte de él, hacer semejante acto populista de irse a mirar cómo viven los pobres para saber después de ver cómo viven los pobres. Que a usted no le guste Oviedo, no me parece que le dé el derecho de descalificarlo de esa manera, Héctor. No, a mí me da el derecho de opinar. O sea, usted está diciendo que se fue como un mico a un zoológico a aprender. Sí, a mí me parece eso, me parece que ese acto de campaña es un acto profundamente irrespetuoso con las personas de estratos socioeconómicos bajos de esta ciudad, profundamente irrespetuoso. Pero que es se va como si fuera a ver un circo, a entender cuál es el comportamiento de ellos, para que él, que es un genio y que ha vivido en el norte de Bogotá, tenga la varita mágica de resolverle sus problemas. Me parece profundamente irrespetuoso ese acto de populismo. Héctor parte de un prejuicio frente a Juan Daniel Oviedo, porque Juan Daniel Oviedo no es un hombre, ni su familia ha sido una familia rica. Yo no tengo por qué defenderlo, pero mire la historia. No lo ha sido, un hombre de clase media lo saca adelante su mamá, porque es hijo de padres separados. De hecho, recientemente él estaba publicando unas fotos agradeciéndole a la mamá en un viaje que tuvieron por cómo logró sacar adelante a él y a sus hermanos. Entonces, ese prejuicio de que es un hombre rico, de que es un delfín, de que es hijo de familias adineradas. Pero además él no ha vivido en el norte, ha vivido en el centro. Ha vivido en el centro. Ha vivido mucho tiempo, Néstor fue profesor del Rosario. Si hubiese vivido en el norte, tampoco me parece que... Eso le iba a decir. Esa es la lógica del presidente. Entonces, porque Enrique Peñalosa vivía en el 88, lo descalificaba para ser alcalde de Bogotá, cuando hizo las bibliotecas, los hospitales, los colegios, los centros de felicidad, etcétera. Néstor, y Juan Daniel Oviedo, no viene de una élite económica de Bogotá. Él hizo un doctorado por fuera en economía. De pronto esa es la malquerencia de Héctor hacia Juan Daniel Oviedo, que es un técnico, es un académico, es un economista, y vivió, como decía Felipe y María Consuelo, mucho tiempo en el centro de Bogotá. Fue profesor de economía en la Facultad del Rosario y luego ocupó el cargo público en el DANE. No entiendo cuál es la malquerencia de Héctor y las ganas, digamos, de ver esto como una cosa denigrante contra los habitantes de Voz. Daniel, la verdad, estoy acostumbrado, cada uno pues tiene preferencias, tiene cariños, tiene afectos, y tiene malquerencias. Pero déjeme decir una cosilla chiquitita, la etnografía. La etnografía, que es el trabajo que está haciendo el doctor Oviedo, que es irse a meter a donde está el problema para tratar de entenderlo, es siempre una perspectiva de las ciencias sociales también. Es decir, no hay que verlo como una caricatura, sino hay que verlo como una acción metodológica de comprensión del problema. Que la caricatura es que se fue al zoológico. Sí, eso es una caricatura. Y como irse al zoológico a ver cómo... Eso es una caricatura. Yo creo que es un método etnográfico válido. La etnografía es tan válida como cualquier otra opinión. Eso es un hecho respetuoso. Si él estuviera haciendo una investigación... ¿Se acuerda de la IAP? La investigación acción participativa usó este método. Si él estuviera haciendo una tesis de doctorado
pues... No, está tratando de entender los problemas. Sociológica, probablemente sí. Héctor, está tratando de entender los problemas y tratar de entender los problemas desde ese método de funcional. Es una puesta en escena de campaña. No es puesta en escena, es comprensión del problema. Puesta en escena de campaña, que a mí me parece profundamente irrespetuoso. Héctor, dejo la constancia de que a usted le parece irrespetuoso. Le iba a decir... no creo que sea una puesta en escena porque él lleva meses viviendo allí. Y comprendiendo el problema, desde dentro. Y seguramente no fue con un jefe de prensa, no estuvo 2 horas y se volvió, lleva meses viviendo allí. Además, ejerciendo un derecho a vivir donde él quiera. O sea, también me parece que es irrespetarlo a él por tomar una decisión libremente en el marco de su campaña. Bueno, los invito a que opinen sobre lo que está pasando en la alcaldía de Bogotá. Como se dan cuenta, va a ser una campaña llena de calenturas y llena de afectos. 7:52 minutos. La noticia es que Gustavo Bolívar se está lanzando esta mañana como candidato del